Muy buenos días a todas, bienvenidas al 10º Congreso de Maestras de Párvulos AMEP. Es un gusto para mí contar con la presencia de todos ustedes y en especial de la licenciada Silvia Barrios Alfaro. En este momento, Aileen, nuestra colaboradora, dará lectura de la trayectoria de nuestra invitada especial. Buen día, tenga cada uno de ustedes. Vamos a conocer un poquito más acerca de Silvia Barrios. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el ámbito educativo en diversos ámbitos como docencia, gestión de nivel preprimario, docencia universitaria y formación de docentes. Posee estudios en posgrado en formadores de formación continua por la Universidad Iberoamericana. Tiene un posgrado en Educación Artística y Ciudadanía por la Universidad de Valladolid, maestría en Asesoramiento Educativo Familiar por la Universidad de Madrid, es licenciada en Administración Educativa por la Universidad Francisco Marroquín, es profesora en Problemas de Aprendizaje por la Universidad del Valle de Guatemala y tiene un diplomado de Arte y Música en el preescolar por el Centro de Israel. Tiene 2 reconocimientos. Uno de ellos es que en el año 2013 obtuvo el reconocimiento Maestro 100 puntos por su práctica educativa innovadora en el área de educación artística en el nivel preprimario. Desde el año 2014 desarrolló una iniciativa llamada Apreduca, que significa Aprender para Educar, dedicada a la formación de docentes en diversos temas de educación inicial y preescolar. Entonces, el tiempo es de usted. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto estar acá con ustedes. Me parece excelente este hermoso congreso que están ya en el número 10. Felicito a quienes están acá presentes porque están ocupando su tiempo para formarse, ¿verdad? Qué mejor que ocuparlo en eso, en nuestra formación, porque todo lo que nosotros enriquezcamos de nuestra persona va a redundar en nuestro trabajo y por ende va a llegar a la vida de nuestros alumnos, ¿verdad? Bueno, pues yo voy a compartirles este tema sobre la educación artística, ¿verdad? En principio el título dice la expresión artística en el aula, como para concretar un poquito, ¿no? La expresión artística en el aula y algunas propuestas a partir del dibujo y de la pintura. ¿Por qué? Porque al hablar de expresión artística, hablamos de mucho, la expresión artística incluye mucho, pero digamos que más arriba de la expresión artística está la educación artística. Y eso es un tema aún más amplio. Entonces, como para irlo concretando, vamos a hablar de la expresión artística en el aula y voy a compartirles propuestas que han salido de mi propia experiencia tanto en los estudios como con los niños que yo voy trabajando, que actualmente pues sigo trabajando, gracias a Dios. Así que espero que pueda ser de utilidad. Quiero contarles algo importante, y es que yo soy maestra de párvulos. Puedo tener otros estudios, pero en ningún momento tengo algo que me acredite como profesora de educación plástica, de artes visuales. Yo no tengo conocimiento de eso. Lo que yo soy es maestra de párvulos. Y a través de esa profesión es que fui descubriendo cómo el niño tiene esa capacidad y esa sensibilidad para percibir el arte. Y fui encontrando que lo que yo más deseaba hacer con los niños era aprovechar esa etapa de oro, que es de los 4 a los 6 años, para poder incentivar y trabajar en ellos ese lenguaje artístico que muchas veces lo olvidamos porque priorizamos la matemática, priorizamos las destrezas de pensamiento, de la lectura y la escritura, que es bueno, pero también el área de expresión artística es sumamente importante para esta edad, porque como les digo, nuestro niño está en la edad precisa para desarrollar toda su creatividad. Voy entonces a empezar compartiéndoles algunos conceptos y con mucho gusto voy a estar atenta a sus preguntas en el chat, ¿verdad? Entonces, les decía que hablar de esto es bastante amplio, ¿no? Hablar de la expresión artística, porque tenemos que empezar a hablar de arte.
El arte es una actividad humana, es una actividad que nos lleva a percibir, a interpretar de diferentes modos, a expresar de diferentes modos. No hablamos propiamente de los artistas son quienes ya se especializaron en un arte, pero nosotros como seres humanos tenemos esa posibilidad y estamos llamados al arte tanto para apreciarlo, como cuando apreciamos una música, una melodía, como cuando practicamos hacer pintura, ¿sí? Como cuando danzamos, todo eso es el arte y estamos llamados a ellos. Y nuestros niños lo tienen muy sensible, están en la etapa en la que pueden expresarse con una gran facilidad en cuanto a los lenguajes del arte. Entonces podríamos decir que arte puede ser la danza, puede ser el teatro, el arte puede ser la pintura, el arte puede ser la música, la danza, es decir, todas son formas de expresión, todos son lenguajes. Si ustedes ven el CNB, pues el CNB nos indica que debemos trabajar el área de expresión artística y esta se subdivide en danza, en literatura, en teatro, en música, en pintura, porque todos esos son los lenguajes del arte. Yo me voy a enfocar más en todo lo que tiene que ver con el arte visual o arte plástico visual. Y es muy importante señalar que como docente, pues he ido descubriendo que favorecerle al niño un ambiente donde pueda expresarse hace una gran diferencia para que tenga iniciativa y para que desarrolle su creatividad. Como les decía, es una oportunidad la educación artística para desarrollar la creatividad de los niños, para generar diferentes formas de expresión. La expresión artística en nuestros niños es algo cotidiano. Ustedes se han dado cuenta que a los niños les fascina ir cantando una musiquita, les gusta bailar, ellos no se cohíben, ellos usan sin pena los colores. ¿Por qué? Porque están en la etapa adecuada para trabajar, para percibir el arte, ¿no? Muchas veces somos los adultos quienes frenamos un poquito o cohibimos un poquito esa capacidad de expresión porque queremos guiarlos mucho, ¿sí? Y de esto vamos a hablar más adelante. Cuando hablamos de educación artística, vamos a hablar de 3 dimensiones, ¿verdad? Porque a veces solemos enfocarnos en la dimensión productiva. Hablamos de 3 dimensiones, apreciativa, productiva y emocional. La productiva podría ser pues que los niños elaboren trabajos, pinten, hagan, bailen, actúen, etc. Pero la apreciativa es muy importante porque es el momento en el que el niño está en silencio y está en una actividad de contemplación, es decir, está viendo, observando y copiando algún modelo, escuchando algún ritmo. Entonces, también esa dimensión la tenemos que trabajar. No solo repartir pinturas y ponernos a pintar. No, veamos qué podemos pintar. ¿Cómo pintó un pintor esto? ¿O cómo pintó Dios la naturaleza? ¿Sí? Y a partir de ahí, pues trabajar. Y por otro lado está el aspecto o la dimensión emocional. Es decir, ese espacio en donde nosotros vamos a poder desarrollar esa capacidad para que el niño exprese lo que siente a través de la actividad artística. Entonces, también es muy importante que consideremos la educación artística con la prioridad con que debieran, con la prioridad con la que actualmente se considera la lectura, se consideran los números, se considera la tecnología, pero hagámosle ese espacio a nuestra educación artística. Integremos de la mejor manera los proyectos para que también en nuestro día a día de enseñanza siempre haya algo de expresión artística. Porque como les decía, estamos en la edad de oro, de los 4 a los 6 años, es una edad que no se va a repetir, esos dibujos que nuestros niños hacen a esa edad, no los vamos a volver a ver ni antes, ni los habremos visto antes, ni los vamos a ver después. Están en esa edad. Para hablar un poco de nuestros niños y su edad de oro, podríamos decir que a los 4 o 5 años, que son las edades que ustedes trabajan con sus niños, pues ellos comienzan a hacer dibujos, sienten mucha alegría por dibujar, se empiezan a fijar en detalles,
Más adelante vamos a ver con más detenimiento cómo son la etapa del dibujo, ¿no? Pero el niño en esa etapa de 4 o 5 comienza a observar que hay cielo, que hay flores, y empiezan a disfrutar de mezclar los colores para ver qué sale, para ver cómo se ve, si mezclo mucho amarillo y poco azul, me sale un verde claro, ¿sí? Y todo esto hay que permitirse. Entre los 5 y 6 años, que ya nuestros niños estarán en prepa, kinder, ellos ya son capaces de anticiparse al dibujo o a la pintura. Son mucho más detallistas. Entonces es muy importante nutrir su mirada con los elementos del arte, que son el color, la forma, la línea, la textura. Esto no es ajeno a nosotros de preescolar, ¿no? A nosotras las maestras de preescolar. Podemos tomar una tela y observar la tela de un vestido, el detalle que tiene, observar una foto, una ilustración de un libro, ¿sí? Por eso es importante que en esa edad nosotros alimentemos esa mirada para que se enriquezca. Y pues a veces se observa que reducimos el área de expresión artística a la experimentación de una técnica. Es decir, pues encontré este proyecto que es de hacer ceritos, o este que es de poner bolitas, este que es de hacer esponjas, pero la expresión artística va más allá que esa técnica que yo encontré para que pues trabajen algo. Claro, es una técnica, sí, y la técnica se debe ir trabajando, pero no es enfocarse tanto en la búsqueda de esas técnicas como en otras cosas que pueden enriquecer más. Por otro lado, se suele confundir el arte con las manualidades. Y entonces ahí estamos confundiendo términos y estamos confundiendo espacios. Arte no es lo mismo que manualidades. En el arte no damos consignas de trabajo cerradas y repetitivas. No debemos decirle a los niños que el sol debe ser amarillo, que las zanahorias deben ser naranjas, ni tampoco hacer este tipo de trabajos si queremos desarrollar la expresión artística, porque aquí no estamos desarrollando expresión artística. Aquí estamos haciendo una manualidad, siguiendo instrucciones, utilizando papel de reciclaje, haciendo todo el aspecto grafomotor. Estamos copiando modelos y eso no es arte, eso no es expresión artística. Muchas veces también nuestra aula se sobrecarga de adornos, de dibujos estereotipados. Y cuando digo dibujos estereotipados me refiero al dibujo de caricatura, que se prefiere una Peppa Pig al dibujo de un cerdito, que le ponemos a las frutas los ojitos cuando una fruta no tiene ojos, ni qué sé yo, una flor no tiene ojos, un árbol no tiene ojos, ¿verdad? Entonces cargamos nuestra aula, así como esta imagen que vemos acá, de dibujos estereotipados que no favorecen la mirada, no favorecen la realidad, ¿sí? Y el entorno del niño está muy cargado de esto. El entorno del niño, vayan a ver ustedes las caricaturas que ellos ven, está muy cargado de color fuerte, de un color específico, de los ojitos, como les digo, que no son en la realidad. Entonces, si nuestra aula tiene esto, pues porque así está el colegio diseñado, porque así me lo enseñaron en la docencia, está bien, pero hagámosle un espacio también al arte. Tratemos de dejar un espacio en blanco para exponer los trabajos de los niños, porque el protagonista de la educación es el niño. Entonces debemos darle su espacio para que exponga, para que ahí estén sus dibujos y sus creaciones. Por otro lado, sucede que en el arte se tienden a infantilizar las propuestas o se tienden a infantilizar los modos de abordar el arte. Esto que vemos acá en este dibujo, pues es como una imitación de una obra de Vincent van Gogh. A ver si la tengo por acá. No creo que no la tengo. La noche estrellada de Vincent van Gogh, que es una obra de arte hermosa, pero que no necesita toda esta imagen caricaturesca o una fotocopia para que el niño la pinte. No, eso no es el arte. Entonces, vemos que con frecuencia se observa o se confunden estas actividades o estas pautas con
lo que sería el trabajo de la expresión artística. Por otro lado, pues damos poca atención a pautas de trabajo que favorecen la autonomía, la libertad del niño para usar el color y el material. Los niños necesitan contar con un ambiente estimulante que incluya silencio, ¿sí? Y cuando hablo del silencio, hablo hasta de esa pared que a veces tiene mucho ruido, porque está llena de cosas. Necesitamos silencio, necesitamos momentos también de silencio para favorecer su mirada. Un momento que salga a ver una planta, un momento en el que salga a ver el cielo, ¿sí? El niño necesita también gozar de espacios para actividades libres y la expresión artística tiene la característica de que debiera ser libre, ¿sí? Porque esa expresión es algo propio de la persona, entonces debiera ser libre. Y muchas veces nosotros queremos que hagan las cosas tal cual nosotros las estamos diciendo. Entonces no es expresión artística. No estamos trabajando en función de los objetivos de la educación artística. Al niño necesita explorar el entorno que le rodea mediante sus sentidos. Necesita contar con los adultos que valoren y que respeten lo que ellos hacen. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces el adulto llega el niño y le presenta su dibujo. Y el adulto, si no tiene la sensibilidad para ver ese dibujo, puede cometer el error de empezar a preguntarle, ¿y qué es eso? Y es que esto no es una vaca, porque la vaca es blanco y negro, y lo que está ahí, pues, no sé. El adulto debe tener esa capacidad de sensibilizarse ante las creaciones del alumno. Entonces tiene que sonreír, hacerle gestos de aprobación, preguntarle cómo lo hizo, más que qué hizo, ¿sí? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué material hiciste? Tampoco se trata de que, ¡ay, qué lindo! Todo le quedó lindo. No, no, no. Es más, ir indagando y mostrando ese interés genuino en lo que nuestro niño está haciendo. Una vez conocí a una profesora que me dijo, ¿cómo puedo yo decirle a este niño que su vaca está bonito cuando lo que hizo fue una raya? No hizo una vaca. Entonces yo veía en esa persona, que seguramente pues no estaba acostumbrada a tratar con niños, que le faltaba esa sensibilidad y le faltaba comprender que el niño tiene su propio lenguaje y sus propios momentos evolutivos. Entonces, nosotros como adultos debemos valorar todos esos dibujos que comienzan con un garabato y debemos darles esos gestos de aprobación y de interés genuino hacia lo que ellos están haciendo. Por otro lado, pues los niños necesitan un marco de límites, normas, rutinas, hábitos, porque el hablar de libertad y de expresión no quiere decir que no tengan orden ni que no tengan hábitos. Claro, para poder conducirse con libertad necesitan ese orden, necesitan esos hábitos para pues ir desarrollando cada vez mejor su técnica, ¿sí? Bien, ya voy a ir pasando a otras diapositivas donde no haya tanto texto. ¿Sí? Pero bueno, para ir conformando y concretando todo lo que va a favorecer las propuestas que yo les voy a mostrar, pues tengo que hablar también un poquito en modo de teoría, ¿no? Y entonces vemos que hay ciertos aspectos que favorecen la expresión artística. Dos tomé yo. Uno es el ambiente y el otro es actividades de expresión. Cuando hablamos de ambiente, pues estamos hablando del aula y ahora pues de la casa. Entonces, el ambiente debe ser un ambiente en el que el niño pueda apreciar el arte. Algunas imágenes visuales, algunos objetos, qué sé yo, una plantita como esta, unas fotos. No necesitamos indagar mucho ni saber mucho sobre obras de arte, ¿no? Los objetos mismos de la naturaleza son arte. Entonces, cuando hablamos de ambiente, pues tenemos que tomar en cuenta esas dimensiones del arte que no solo son producir, es decir, no solo necesito tener pinturas, ni hojas, ni todo a granel, ni la gabacha, no. Necesito también
cuidar ese ambiente favorezca esa dimensión de apreciación, ¿sí? Y esa parte emocional también. Entonces, ese ambiente, ese entorno, con un rincón de arte puede ser, con un espacio para la imagen o la obra de arte, y por otro lado, los materiales adecuados para la producción, es decir, hojas en blanco, los pinceles, las pinturas y los crayones. No necesitan tener una caja de pastel seco, pastel de óleo, no, no, no. Estamos hablando de preescolar, entonces necesitamos crayones, pero de buena calidad, ¿sí? Porque a veces los colores, pues, no son los adecuados en los crayones, ¿no? No pintan fuerte, y eso es algo que suele suceder. Entonces, por tener mucho, compramos muchas cosas, pero quizá con el mismo presupuesto podríamos comprar poco, pero de buena calidad, ¿sí? Sucede cuando, como ustedes, alguna persona que quisiera aprender a tocar un violín, ¿no? No va a aprender a tocar, no porque es aprendiz, va a aprender a tocar con un violín, pues que no sirve, de mala calidad. ¿Por qué? Porque está educando el oído. Necesita un buen violín desde el inicio, porque está educando su oído. Necesita percibir la armonía, necesita percibir el sonido. Entonces, pasa lo mismo con los crayones y los colores. Si estamos educando la vista, si estamos educando el trazo, la pintura, el coloreo, entonces necesitamos tener un material que eduque nuestra, esa mirada, esa facilidad para poder pintar. Entonces vale la pena evaluar la calidad de los materiales y ver si no es que tenemos mucha cantidad, pero podríamos tener mejor calidad en cuanto a materiales. Y por otro lado, otro aspecto que favorece la expresión artística es la posibilidad de expresarse, ¿sí? Es decir, que yo como profesora tenga en mi aula, o yo como directora me preocupe porque en mi escuela o en mi colegio haya un espacio para las actividades de expresión artística, pero actividades de expresión artística en lo cotidiano, no prepararlos para un acto, y eso es teatro, no, que tengan una caja de disfraces donde de ahí puedan sacar, que tengan los crayones, que tengan el espacio para pintar, ¿sí? No para hacer la tarjeta del Día de la Madre o del Día del Padre, no, para que lo hagan de modo cotidiano, es decir, un rincón de arte. Y por otro lado, que tengan tiempo para la expresión artística. A mayor tiempo, van a tener mayor posibilidad de crear. Una obra de arte, como yo les llamo a los dibujos de mis niños, no se termina el primer día, ¿sí? Yo solía dar la clase de expresión artística el martes y el jueves. Entonces, el martes la comenzábamos y se quedaba en suspenso, porque yo les decía que el jueves vamos a ponerle detalles, y vamos a verla otra vez, y vamos a ver qué faltaba, y vamos a ver si ya estaba completa, y había esa capacidad de espera que también les favorece mucho a los niños, porque está la virtud también de la paciencia. Entonces, no es necesario que se finalice la obra o el dibujo el día en que se comience. Y bien, ahora sí, vamos a ir entrando en la materia y hablando de dos aspectos importantes que van a ser el dibujo y la pintura. Por un lado, el dibujo, es decir, el dibujo es un lenguaje, como la lectura, ¿verdad? Como la escritura, en donde su unidad principal es la línea, ¿sí? El origen del dibujo son los garabatos. Ustedes verán a niños entre 2 y 3 años que trabajan con garabatos sin intención, pues no vamos a indagar mucho en esto porque supongo que en el preescolar hablamos más de los niños de 3 y 4. Pero bien, sepamos que el garabato es importante, que al principio no tiene intención, solamente es una experiencia, es un movimiento. Con el tiempo el garabato se vuelve intencional, es decir, ella dice, voy a dibujar una vaca, aunque no dibujé una vaca según la profesora, pero ya tiene una intención, ya tiene nombre, ¿sí? O te dibujé maestra y te enseña un montón de rayas, pero te dibujó. Es decir, ya tiene una intención lo que le está haciendo. Está entendiendo que esos grafos, esas rayas, tienen una intención. Luego, entre 3 y 4, comienza a trabajar el dibujo de la persona. Su primer intento de dibujo
va a ser siempre una persona. Esa persona va a ser un círculo con 2 rayitas a los lados y 2 rayitas hacia abajo, es la norma, lo general. Entonces no tiene que ir la profesora a decir, no, hagamos el triangulito, que sea el vestidito, no, porque naturalmente él lo va a ir logrando. Entonces debemos ayudarle a que dibuje mucho a las personas y nos va a hacer de diferentes tamaños en el cielo, según nosotros, ¿no? Porque ellos a esa edad todavía no tienen una noción de espacio. Entonces comienzan a dibujar y poco a poco le van agregando detalles. Ya otro garabato, otro círculo con un palito puede ser un árbol, por ejemplo. O un círculo suelto podría ser el sol. En esta etapa de 3 y 4, la relación con el color es emocional. Es decir, que aquí impacta mucho que al niño le guste un color y entonces lo utiliza, ¿sí? Entonces el maestro debe tener ese cuidado de no decir, no, es que el sol es amarillo, o es que el árbol debe ser verde, o hazlo con este color. No, es emocional, ¿sí? Y si está pintando mucho con negro, pues tampoco somos psicólogos para analizar si está pasando por una etapa oscura en su vida. No, tampoco, ¿sí? El negro impacta. El negro es un color que a los niños les gusta y les llama la atención. Además que sella mucho el dibujo, ¿no? Bien. A los 4 y a los 5 años comienza a contar historias. Es decir, ya crea paisajes, ya se inventa la línea base para apoyar los dibujos, agrega detalles, y a los 5 y 6 son más detallistas, más objetivos, miran la naturaleza y entonces dicen que el árbol es verde, porque ya lo vio en la naturaleza. Entonces acá el valor del color es objetivo. Acá en esta imagen, pues estamos viendo el clásico, ¿verdad? El clásico de la figura humana, y es bueno seguirlo estimulando. Y acá en la otra imagen vemos garabatos. Estos garabatos pues se hacen con diferentes colores y mientras más hagan, más pues, les va a servir mucho, ¿no? Irlo haciendo con cierta frecuencia a lo largo del año. En cuanto a los recursos, es muy importante tomar en cuenta el tamaño y posición de los recursos, es decir, la hoja, ¿sí? No porque el niño sea pequeño merezca tener una hoja grande. Está bien, eso es bueno, eso es recomendable, ¿sí? Pero si le damos una hoja pequeña no pasa nada. Igual el niño va a hacer garabatos, ¿sí? Entonces, la hoja, pues conviene tener a la mano, igual si van a hacer pliegos de papel craft, pliegos de papel manila o pliegos de color blanco, pues lo importante es variarles las propuestas. Y en cuanto a resistencia, idealmente es tener, pues, los crayones gruesos de cera, crayón pastel, óleo, también grueso, las tizas, que a veces cuando se mojan tienen un mejor efecto, ¿no? Y por otro lado, el contraste. El contraste es hablar de qué tanto se va a ver sus rayas, sus garabatos, su pintura en la superficie en la que está trabajando. Entonces acá debemos ser muy cuidadosos de que no le vamos a dar el amarillo claro, ¿verdad? O aquí es donde interviene mucho lo que es la calidad del material. Que sea un color donde se pueda reflejar, donde se pueda observar bien lo que él hizo. Porque todos sus dibujos son un registro. Todo es un registro de cómo el niño va evolucionando. Es su primer lenguaje. Bien. El pincel adecuado también al tamaño de la hoja. Si estamos en una hoja grande, pues trabajaremos con un pincel grueso y si la hoja es pequeña, pues con un pincel más delgado. Como les digo, el niño se va a ir adecuando a ir trabajando con los materiales. Y vamos a ver ahora algunas propuestas a través del dibujo que sería los garabatos con música. Los garabatos con música, el autorretrato, el cuaderno de dibujo y el dibujo creativo. Entonces, el garabato con ritmo o con música, lo que yo les sugiero acá es que pues tengamos un pliego de papel manila, puede ser pegado en la pared, puede ser sobre la mesa, puede ser en el piso, y aquí lo que vamos haciendo es que buscamos algunos ritmos de música instrumental, le colocamos la música y el niño va haciendo trazos, pero tenemos que enseñarle a que escuche la música, y si la música va rápido, pues entonces el garabato puede ir rápido, ¿sí? Si la música va lento,
pues el garabato puede ir más despacio. Yo les digo que es el crayón que baila. Entonces el crayón va bailando al ritmo de la música. Esto va a facilitar que el niño, muchas veces el niño no tiene esa soltura para utilizar toda la hoja. Al hacerlo en hoja grande, el niño va y mueve su manita y se expresa a lo largo de toda la página, ¿verdad? El trabajar los autorretratos, ¿sí? Es muy importante porque es, como les decía, lo primero que ellos hacen. Entonces, con cierta frecuencia a lo largo del año, conviene ir haciendo autorretratos. Puede ser una vez por mes, para que nosotros podamos ver la evolución, porque en la evolución del dibujo vamos a ver la madurez de nuestro alumno, en lo gráfico, en lo emocional, en diferentes aspectos. Entonces, estos autorretratos los podemos hacer a veces con crayón pastel, con el crayón de cera, a veces con la pintura, ¿no? Lo importante es que se vaya trabajando el dibujo de la persona. Este autorretrato puede ser, no siempre puede ser autorretrato, puede ser también que dibujemos a mamá, que dibujemos a papá, y así vamos trabajando este dibujo de la figura humana. Por otro lado, el tener un cuaderno de dibujo, ¿sí? Alguna vez una profe me contó que ella tenía un cuaderno de dibujo y les decía a sus alumnos, bueno, como ya terminamos, vaya a dibujar, vaya a dibujar. Y se iban a dibujar, ¿sí? O sea, el cuaderno de dibujo a ella le servía como, vaya a hacer algo, o manténgase quieto mientras yo califico. Eso era lo que hacía. Y entonces no se le estaba dando al cuaderno del dibujo el valor, ¿sí? Que el dibujo tiene. Entonces, ¿qué pasaba? Ella me decía, mira, de nada sirve tener ese cuaderno de dibujo porque los niños comienzan a rayar y lo tienen lleno de hoyitos y rayan mucho. Entonces le decía, claro, porque tú no le estás dando el valor que tiene ese cuaderno de dibujo. Si ese cuaderno de dibujo le damos el valor como nuestra libreta de registro, vamos a dibujar algo que nos haya gustado hoy, o si yo esta mañana leí un cuento, y les puedo decir, vamos al cuaderno de dibujo y dibujemos lo que más nos gustó, o lo que creemos que va a pasar en el cuento, si lo dejé en suspenso, ¿sí? O el final que le quisiéramos poner. Entonces el cuaderno de dibujo comienza a tomar otro valor, ¿sí? Vamos a dar un paseo a la naturaleza y vamos a dibujar lo que más nos gustó. A mí me gustó una piedra, está bien, dibuja, ¿sí? Y a eso le vamos a dar valor. Entonces, acá hay una muestra, ¿verdad? Este es un cuaderno de dibujo que yo utilizaba con niños pequeños. Acá fue un paseo al Museo de los Bomberos y se colocaba el recorte, porque nos daban, ¿cómo se dice?, afiches o trifoliares, y entonces se colocaba el recorte y ya se dibujaba lo más le había impactado a mí. Acá tenemos otra muestra, ¿verdad? Este cuaderno solía ser para excursiones, entonces acá fuimos a una excursión, a ver una exposición de dinosaurios, y acá está el dinosaurio que le llamó la atención. Acá, por ejemplo, una visita al zoológico, ahí tenemos el ticket, tenemos algunos recortes, pero está el dibujo de lo que hicimos, del animal que más les gustó, del animal que hubiera querido ver, etc. Entonces el cuaderno de dibujo valorado como un regalo, verdaderamente un regalo para la expresión. Y esos cuadernos de dibujo también podemos mandarlos a casa, ¿no? Y los padres se van a impresionar de lo que los niños pueden hacer. Bien. Por otro lado, el dibujo creativo. Acá tenemos que a partir de una línea podamos hacer un dibujo. Yo muestro esta línea, ¿vean? Y les puedo preguntar a ustedes o a nuestros niños, ¿en dónde han visto esta línea? ¿Sí? ¿Dónde la han visto? Bueno, yo la vi hoy en la mesa que tengo acá más cerca. Yo la vi hoy en la computadora, acá está. Entonces, primero vamos indagando en dónde ven, qué se imaginan que es, y luego dibujan. Acá tenemos que Rocío vio un robot, 3 robots, ¿sí? Con esta línea
Hizo 3 robots. Acá tengo a Lourdes, que ella vio una casa, ¿sí? Y todo se vale. Acá otro ejemplo, ¿ya? 4 puntos en el centro de la hoja en blanco. ¿Y qué vemos acá? Acá Rocío vio, me parece que era un edificio, no lo recuerdo, no tengo el apuntado, pero siempre está apuntando. Y acá Lourdes vio los botones de su vestido. ¿Sí? Los niños tienen una capacidad de imaginación increíble. Acá, una línea inclinada, y veamos qué vio. Para ella es una pirámide de Egipto, ¿sí? Con un camello. Vean. Y en cambio, para esta otra nena, ella vio a una niña, ¿sí? Y es una princesa y se imaginó que la línea era su pelo. Bien. Entonces, vean qué linda esta propuesta de dibujo creativo. Ahora vamos a hablar de la pintura. Cuando hablamos de la pintura, también hablamos de 2 cosas, de la técnica y los recursos, pero sobre todo de los objetivos que vamos a perseguir con esa técnica. Que nosotros no pensemos tanto en que voy a hacer algo con rodillos, pero ¿cuál es mi objetivo? Bueno, que con el rodillo yo puedo hacer el fondo, yo puedo hacer el cielo, yo puedo hacer ¿sí? El fondo para que el niño dibuje sobre encima. Por ejemplo, se me ocurre que con un rodillo puedo pintar toda una cartulina y ese va a ser el fondo del mar, y luego con crayón van a dibujar encima los animales del mar, que se imaginen, ¿sí? Pero no solo quedarnos en la experiencia sensorial, es decir, que el rodillo me va a servir para que mueva, que la esponja para que mueva la manita y haga este movimiento, no, tiene que tener un fin artístico. Entonces así, por ejemplo, tenemos diferente material, la pelotita, era la pelotita que baila, pero ¿cómo la vamos a usar? ¿Para qué la vamos a usar? El salpicar, ¿verdad? ¿Sí? Pero que vaya creando una obra estética, que no vaya a ser solo la mancha, que le propiciemos colores que puedan dar un resultado final. Y las propias manitas, ¿no? Las propias manitas, pero que también tienen un objetivo, no es solo ensuciarse las manos, no es solo que juegue, sino que acá en este caso estamos trabajando con los colores primarios. Estamos haciendo una sobreposición de colores primarios, porque también podemos observar en algunas huellitas que se pueden ver los colores secundarios también. Entonces, cada técnica se enseña y se repite para perfeccionarla. Y no importa que tengamos solo 3 técnicas al año, no importa, es mejor porque la vamos a repetir, la vamos a perfeccionar, teniendo los objetivos claros. No que hoy voy a hacer sellos, que mañana los rollos de papel, que después el rodillo, que después el cepillo, no. Lo importante es que ellos perfeccionen su trabajo, su técnica, y que hayan objetivos muy claros. Procurar siempre la calidad estética de la obra y no intervenir tanto en la creación de lo que el niño está haciendo. Acá tengo un ejemplo con niños de 3 años. Estábamos haciendo pintura en movimiento, se llamaba nuestro proyecto, y hacíamos diferentes formas de pintura en movimiento, como salpicar, como botear, como con una pelota hacer rodar. Y la obra final queda acá, tanto en los zapatos como en la obra de cada uno. Este es el pincel que baila, y el objetivo de esta actividad es que ellos aprendan a utilizar el pincel, que aprendan a cambiar de color con la limpieza de vida, porque una de las cosas a las que no nos queremos enfrentar es que nos van a ensuciar todo. Entonces, pues acá, para poderles enseñar a pintar, la idea era que escuchábamos una música, una melodía muy similar a lo del garabato, y entonces hacíamos un trazo. El trazo que ellos quisieran. Unos hicieron con rojo puntos, otros curvitas. Claro, previo a esto yo les enseñé los trazos que podían hacer para que tuvieran ideas. Pero luego el proceso era que tenían que aprender a lavar el pincel, escurrirlo, secarlo, para que estuviera listo para el siguiente color de pintura. Bien. Ahora bien, vamos a ir enfocándonos también en la mirada de nuestros niños. Lo que nosotros queremos que ellos aprendan a mirar,
¿sí? Porque es muy importante para poder crear, tener un modelo. Entonces, el entorno natural es la principal fuente de imágenes, porque la naturaleza es la obra de arte por experiencia, ¿no? Nuestro creador ha sido, es el artista más hermoso, ¿no? Con su obra de arte, la naturaleza, en los animales, en las plantas. Es tan hermoso todo y a nuestros niños los tenemos que ayudar a ser sensibles a las tonalidades, a la intensidad, a las formas que hay en la naturaleza, porque ese va a ser el principal recurso para que ellos aprendan a usar los colores. Aprender a mirar la naturaleza es una tarea que requiere paciencia, que requiere silencio y que requiere asombro. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Bueno, pues primero las invito a que coleccionen cartones y les ayuden a hacer unas ventanitas. Estas ventanitas son la ventana de la mirada. Y entonces con las ventanas podemos ver el cielo, podemos ver la planta, podemos fijarnos en los detalles de las flores, ver incluso una obra de arte a través de la ventanita. ¿Sí? Esa ventanita nos permite ver detalles. Como ellos son tan detallistas, luego nos van a hacer unas obras de arte preciosas. Bien, después de ver de usar la ventanita, pues ya nos vamos a pintar, ¿sí? Y acá pues tenemos a una nena de 4 que está pintando acá el árbol que le gustó, pero también se dibujó a ella porque ella estaba cerca del árbol y estaba ahí su mono porque siempre lo llevaba a la clase. Entonces pintamos aquello que nos gusta. Como la naturaleza es un excelente recurso también para materiales, aquí les traigo esta idea de observar y recolectar hojas y luego pintar con hojas, ¿sí? Cada niño, conforme su edad, va a ir haciendo diferentes creaciones. Bien. Otro proyecto, el rostro, las expresiones, el autorretrato. El rostro provoca un impacto emocional en el niño. Es lo primero que el niño dibuja, ya lo hemos dicho, ¿sí? Y a través de ese rostro dibuja sus emociones. Lo mismo sucede con el rostro de la otra persona. Lo que pasa es que ellos primero hacen su autorretrato y luego dibujan a los demás. Entonces vale la pena contarle que el autorretrato como recurso artístico pues sí existe. Es una obra de arte, ¿sí? Hay pintores que se pintaban a sí mismos, como esta obra que estamos viendo, y hacían sus propios autorretratos. También hay pintores que pintaban retratos de otros, como este que tenemos acá. ¿Sí? Entonces vale la pena enseñarles desde el arte que eso es una obra de arte. Y aquí tenemos un ejemplo de que un nene se mira al espejo y luego hace su autorretrato. Estos son autorretratos de un grupo de niños que yo tuve en riesgo de calle. Impresionante, impresionante, y le ponían nombre a sus autorretratos. Madeline, buena amiga, Benjamín feliz, Sebastián con camisa azul, Ángel alegre y jugando. Era impresionante porque con ellos se hizo un trabajo de mucho tipo emocional a través del arte, ¿sí? Y fueron mejorando hasta hacer estas obras preciosas. Acá tengo un autorretrato con un montaje. Busqué en revistas piezas de telas, de vestidos. Acá vemos esta nena que es un vestido que ya estaba hecho y este nene que es una camisa y un short en catálogos de ropa y luego pues ellos lo completan. Acá este ejemplo es el pintar a partir de una figura. Si se dan cuenta, ¿cuál es la figura que puso la maestra? Es el barrilete, ¿sí? A partir de ese barrilete, pues el niño ya se dibuja a él, dibuja sus detalles y ahí estamos dando libertad. Y podemos ver la evolución y la edad, ¿verdad? Aquí vemos obviamente que son de diferentes edades o al menos de diferente grado de madurez. Y el apreciar las obras de arte. Recordemos que una obra de arte es un objeto particular y único. Es una imagen valorada que ha trascendido en el tiempo y que el niño tiene esa capacidad. Si se conmueve con la naturaleza, se va a conmover con las obras de arte. Entonces, ¿qué miramos en las obras de arte? Miramos las líneas, las formas, los colores, la intensidad. Miramos los materiales con los que fue realizada, la manera como fue realizada,
¿Qué habrá querido decir el pintor? ¿En qué país habrá sido? ¿En qué lugar habrá sido? ¿Qué te hace sentir? Ay, que quisiera estar ahí, que quisiera jugar ahí. ¿Qué recuerdas o qué piensas? ¿Qué te gustaría? Y entonces le damos al niño esta idea y le decimos, bueno, ahora pinta tu jardín o tu campo, y el niño va a hacer sus propias obras, ¿no? Pero a veces me encuentro con estos retos, ¿no? Con las docentes que no es que yo no conozco obras de arte. Es que ahora que estamos en modo virtual es más difícil, no puedo hacer un rincón de arte. Acá estoy yo con mi rincón de arte. No hay museos en mi zona. Bueno, está bien, Guatemala no tiene muchos museos, pero entonces busquemos artistas en el entorno, familiares de niños que pinten, ¿verdad? Yo cuando daba clases en un colegio, había un señor que hacía la limpieza y él se me acercó y me dijo, señor, yo pinto cuando estoy en mi casa. Entonces lo invité y fue una experiencia fabulosa para que los niños vieran que don José, que era el que hacía la limpieza en el cole, pues nos enseñó a pintar, era todo un artista. Entonces podemos también buscar imágenes en libros, en internet, pedir a los padres que si tienen calendarios, etcétera, y entonces vamos a seleccionar las imágenes para enseñar por temas, como pueden ser las frutas, la naturaleza, las personas, para enseñar por elementos del arte, que podría ser la línea, el color, las formas, para enseñar por el género de la obra, pues si sabemos un poquito más de artística, los paisajes, los retratos, los bodegones, o bien para enseñar a partir de las técnicas y materiales. Pero vuelvo al objetivo, siempre tener un objetivo. Este es un proyecto a partir del artista Henri Rousseau, es un pintor francés que solía pintar animales en la selva. Su obra era muy naif, de tipo muy infantil, ¿no? Nunca fue a la Academia de Arte. Pero a los niños les fascina y entienden sus obras. A partir de la mirada de 6 obras de él, los invité a crear un mural. Entonces acá está el mural de Henri Rousseau, ¿sí? Que luego se expuso. Este es un mural en donde cada uno iban trabajando, a veces al día siguiente llegaban y concluían, le agregaban algún detalle y al final se expuso. Aquí están las obras, como pueden ver en el medio, las del pintor, y arriba y abajo los murales. Otro tema es los bodegones, ¿verdad? Yo lo que quería acá era trabajar el tema de frutas, de objetos, ¿no? Y entonces les pedí a los niños que llevaran a clase diferentes frutas. Armamos todo una obra viviente, ¿verdad? Como vemos acá, con un mantelito, con un frutero, con las frutas que ellos llevaron, y luego nos inspiramos y cada quien pintó. Y acá está el resultado. El cielo. Mostramos a los niños las obras de arte, vemos el cielo, sus detalles, cada pintor pinta el cielo de diferente manera, cómo lo vas a pintar tú, qué colores vas a usar tú, ¿sí? Entonces, el niño, pues, tiene una riqueza, sobre todo si ya usó la ventanita, pues va a pintar su cielo y va trabajando así, ¿no? Es decir, siempre el enriquecer la mirada, el tener obras de arte a la mano o imágenes, porque esta que tengo acá, donde está la nena, son imágenes de un calendario, imágenes de pajaritos, de la naturaleza. Entonces, a partir de observar, ya se inspiran para pintar y para crear. En el otro lado tenemos obras de Joan Miró, que es un artista plástico que se caracteriza por su abstracción, su realismo, y aquí practicamos unos trazos abajo, y acá pues este nene decidió copiar, pero la mayoría de nenes no los copian, la mayoría de nenes se inventan su obra. Y bien, pues con esto creo que ya estamos en el tiempo, y solo animarlas mucho, por favor, para que sepan que el arte nos ayuda a pensar más claro y nos ayuda a sentir más profundo. Es decir, es muy, muy bueno para nuestra alma y para nuestro intelecto. Así que motivarlas a que veamos la expresión artística desde esa mirada, ¿no? Desde ir un poco más allá, ¿sí?
Quienes quieran en algún momento información, pues, acá está pues, a veces estoy en las redes como Apreduca y gracias a AMEP, gracias licenciada Sonia, licenciada Edith por esta invitación. A mí me ha sido de mucha honra estar con ustedes y felicitaciones una vez más por estar en esta actividad. Gracias, Silvia. Y en este momento yo no he encontrado más preguntas, más que todo han sido unas reflexiones muy interesantes. Luego de estarte escuchando, las voy a leer rápidamente. Le encanta esta área, dice Ana Leslie, fue mi tema de tesis de graduación en la licenciatura de preprimaria. Para Lidia, ¿verdad? Que a través del dibujo el niño expresa sus sentimientos. Para Eunice Paz, un niño que regala un dibujo elaborado por sí mismo está entregando una parte de su corazón, dice, de su expresión y de su imaginación. Es muy interesante la diversidad de técnicas sencillas y prácticas y emotivas que hay para despertar la imaginación y arte de los niños. Le encantó la exposición, te felicita. Flor Vázquez comenta que exactamente los niños a través de los dibujos expresan sus sentimientos. Que la licenciada también, Leticia, perdón, nos comenta que es muy cierto que los niños con una línea o un círculo plasma un sol y los maestros debemos aprender a conocer sentimientos en los niños. Carla López también comenta que le ha gustado mucho este taller, que es interesante aprender sobre lo que realmente es el arte, cómo ayudar a que los niños lo proyecten y lo puedan transmitir a través de estas técnicas sencillas. No sé si Aileen tiene por ahí alguna de las preguntas que hayan surgido en este momento. Pues en este momento no hay preguntas, más que todo son comentarios de felicitaciones hacia ella. Felicitaciones por la exposición, les gustó mucho, excelente taller. Dicen de que van a poner en práctica lo del autorretrato, también lo de los barriletes. Entonces, felicidades, licenciada. Excelente taller. Muy bien, entonces vamos a ir concluyendo. Acá me permite. Dilo, no tengas pena. Acá mostrarles, ¿verdad? Que estas son hojas de calendario. Vean, los calendarios son muy buenos recursos. Hay frutas, ¿no? Para enseñarles mucho de la realidad, ¿verdad? Porque a veces solemos como a nosotros prepararla ya es, y al niño le gusta todo lo que es la realidad, porque aprende a que puede dibujarlo. Me sorprende mucho que uno a veces enseña a dibujar un gatito de una posición y ellos quieren hacerlo de otra, ¿no? Entonces, animémonos a buscar esas imágenes que puedan enriquecer su mirada. Muchas gracias. Bueno, pues aquí tengo a la vista entonces las palabras de cierre, ¿verdad? Para ir concluyendo, porque el aporte de la ponencia de Silvia Barrios es que a través de esta conferencia se fundamenta la importancia del dibujo. Agradecemos el tiempo y enseñanza compartido con nuestras socias, esperando que todo esto sea de mucha utilidad para el trabajo docente. Y como lo he anunciado en el taller anterior, en el perfil dentro del aula virtual ustedes podrán encontrar el enlace hacia la carpeta con todas las conferencias que estemos recibiendo. Hasta el momento ustedes podrán encontrar el documento con la versión número 1, que tiene hasta ahorita 10 de los materiales que nos han compartido los 10 conferencistas que ya lo hicieron. En el transcurso de estos días se estará actualizando para que ustedes puedan tener allí todo lo que ellos tienen para compartir con ustedes. Videos, canciones, imágenes, artículos de lectura interesantes y las presentaciones con algunos enlaces que algunos de los conferencistas van a utilizar en sus presentaciones. Les deseo un bonito descanso. Nos vemos dentro de unos 15 minutos. Hasta luego.